Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 1: Cómo mejorar a una waifu. La vida de una persona siempre estará llena de pensamientos y deseos, pero es cuando nos tomamos un tiempo para pensar en ello que nos damos cuenta de que a veces todo es demasiado y mucho más simple. Nuestro personaje principal era alguien así, una persona común que a veces, para pasar el tiempo o simplemente para distraerse de las cosas, buscaba algo con lo que entretenerse. Películas, música, anime, dibujos animados, libros, cualquier cosa que no fuera perjudicial para su cuerpo era bienvenida. Después de ver que no era una buena idea interactuar con los fandoms, simplemente decidió consumir tales productos en silencio. Pero a veces los fandoms hacían cosas interesantes, como fanart o animaciones, y a veces surgían actividades realmente buenas. Uno de ellos llamó su atención: actualiza a tu waifu favorita. ¿Cómo funcionó esta dinámica? Simple, tenías que encontrar un personaje femenino de alguna franquicia y darle una actualización adecuada en el contexto de su historia. Lo extraño era que la cosa parecía ser bastante elaborada, no solo tenía su sitio web, sino que había términos y condiciones que no leíste. Además, las reglas eran un poco rígidas, pero si sabías cómo justificar tus cambios, eran aceptadas. Sí, no podías simplemente escribir tu fantasía de poder, porque tenían una IA para evaluar lo que escribiste. Tanto esfuerzo por algo extraño, pero cuando pensaste en que los furry gastaban $2.000 para un sorteo de SWOT, sabías que nada podía detener a alguien que realmente estaba interesado en su negocio. Nuestro protagonista hizo varias de estas actualizaciones y lo consiguió. Los hizo para Sangus, Azula y Ciri, y luego comenzó a hacer Bulma, solo que esta vez quería probar los límites de la IA de puntuación. En primer lugar, las características del personaje tenían que ser identificadas. Entonces, ¿qué características podría tener Bulma? Inteligencia simple, superior, tenacidad y belleza, aparte de la genética realmente dominante. Suena simple, pero no solo esta mujer fue a Namek o creó una máquina que podía viajar entre líneas de tiempo, sino que atrapó a un príncipe demasiado orgulloso y le dio 2 hijos. Entonces pensó, ¿no sería mejor mejorar esas habilidades? Claro, él podría escribir que ella acaba de hacer ese deseo con los orbes dragón, pero ¿cuál sería la broma? Recordó el concepto de mutantes de Dragon Ball, seres que superaron las expectativas esperadas de su especie y destacaron del resto. Pudo hacer de Bulma algo así hasta que pensó en el destino de los humanos en la serie. Los humanos eran débiles, pero sabían que Ki era mucho más avanzado que otras especies, tenía varias técnicas e incluso podía alcanzar alturas respetables de poder en el universo. Un humano con 10.000 unidades de poder era inaudito, lo que lo convirtió en un guerrero excepcional en la galaxia, pero al final, no importaba frente a seres de otras especies o esos verdaderos monstruos cósmicos. Si un ser humano con mucho esfuerzo, recursos y oportunidades tuviera una remota posibilidad de alcanzar 10,000 unidades de poder, un niño de clase alta de la raza Saiyan, por ejemplo, alcanzaría gradualmente ese poder en su edad adulta con el entrenamiento adecuado. O si pertenecía a una especie cósmica bendita, todo lo que tenía que hacer era llegar a la edad adulta y tendría el doble o el triple de esa cantidad. ¿Vale la pena intentar ser fuerte como humano en Dragon Ball? ¿Cuántos fanfics no están allí donde los protagonistas humanos quieren convertirse en Saiyajin o tener el cuerpo de uno? A menos que tengas un método de cultivo para convertirte en un dios, o deseas ser superadaptado como un humano con un plan maestro en su mochila. Sin quejas, estos personajes tendrán motivos, todos harían cosas similares cuando estés en un universo como Dragon Ball, donde puedes ser polvo cósmico y luego resucitar sin darte cuenta, por supuesto, si nacieras en la línea de tiempo correcta. No, tenías que hacer una Bulma excepcional, realmente buena y sobre todo coherente. Bulma tiene un temperamento feroz, y si ella hubiera sido una luchadora también. Así que era hora de probar los límites de esta IA y ver cuánto podía mejorar Bulma bajo los criterios de la IA, algo que prometía ser divertido. Entonces, dado que conocemos los atributos clásicos de Bulma, así como su personalidad, está familiarizado con el concepto de un mutante en Dragon Ball. El protagonista escribió en el chat de IA. Sí, son seres que son diferentes de alguna manera de sus contrapartes en una especie en particular. Por ejemplo, Broly sería considerado un mutante natural que ocurre de vez en cuando entre los Saiyajin.
Por otro lado, los mutantes también pueden ser personajes que han sido cambiados por ciertos objetos o entornos, como los Beastmen en la serie Dragon Ball, que fueron cambiados por una cierta droga, respondió la IA a nuestro protagonista. Ya se había acostumbrado a la forma en que esta IA respondía, a diferencia de ChatGPT, que seguramente le daría ejemplos más enumerados o incluso usaría términos algo extraños o que no se aplicaban del todo a la serie. Bueno, entonces, ¿conoces las habilidades de Bash Stampede y su hermano gemelo Knives? Era parte de la pregunta que quería hacer. Si había mutantes en Dragon Ball, ¿por qué no hacer de tu waifu uno de ellos? Por si acaso, vamos a hacerla mejor que el resto, aunque tendría que ver si era posible. Todo dependía de las respuestas que la IA le dio. Conozco que sus habilidades, como Plant, seres creados por medios altamente tecnológicos, Bash y Knives sobresalen en no ser contenidos. Si bien no pueden generar agua o recursos como sus contrapartes, tienen ciertas características especiales. No solo tienen sentidos y reflejos mejorados, sino que son resistentes y tienen la buena capacidad regenerativa, que, aunque no los hace sanar de una extremidad amputada, les permite sobrevivir a lesiones graves que para los humanos serían fatales. Por otro lado, ambos son de larga vida, estando en un estado de juventud por quizás cientos de años, aunque se desconoce si pueden morir de vejez, no habría duda de que esto sucedería, porque, a diferencia de las plantas contenidas, son libres y carecen de muchas de sus habilidades. Además, cada uno tiene habilidades que podrían denominarse psíquicas, mientras que Bash puede sentir las intenciones, el dolor y las emociones de una persona, Knives puede manipular mentalmente a los demás. También son inteligentes y tienen cierta peculiaridad, pueden deformar uno de sus brazos para crear un arma capaz de perforar un agujero en una luna, como se demuestra en la serie. Cuando leyó esa respuesta, nuestro protagonista sonrió. En Dragon Ball, hechos como romper la luna eran cosas básicas, pero eso no era lo importante, pero el hecho de que Bash lo hiciera en la serie con un brazo protésico no era demasiado avanzado para decirlo, poderoso, pero simple al final del día. ¿Qué pasa si tenemos a Bulma naciendo con las habilidades de Bash? Es normal que un mutante tenga alguna habilidad única y extraña. Guldo incluso podría detener el tiempo. Justifique eso, respondió la IA, haciendo que el protagonista prepare mentalmente sus argumentos antes de escribir. Podemos tener a Bulma nacido como un mutante con las habilidades que posee Bash, una planta, pero a diferencia de él, será algo gradual. A medida que crezca, ya que no tendrá un crecimiento acelerado como el protagonista, desbloqueará cosas como el brazo ángel. Digamos que entrena, ¿quién sabe? Podría desarrollar esas habilidades para ir más allá. Para justificar su nacimiento, podemos decir que su padre, el Dr. Brief, modificó genéticamente a su esposa, por lo que la mujer nunca envejece. Por lo tanto, Tiggs, la hermana de Bulma, también tendría algunas ventajas genéticas, pero la figura especial en la familia sería Bulma. Por supuesto, siempre dependerá de si Bulma quiere evolucionar a lo largo del camino de la lucha constante, pero sería una mejora tener nuestro waifu siempre más joven, más inteligente y más activo en la trama con sus nuevas habilidades, ¿no? El protagonista sintió algo extraño en este momento. La IA no le había respondido, así que revisó su módem, tal vez su internet estaba caído o algo así, pero todo estaba bien. De repente, apareció una ventana emergente en su pantalla, y mientras la leía, casi pensó que era una broma de un extraño moderador. ¿Te gustaría asumir la identidad del waifu que has actualizado? Como diría un protagonista chino de los últimos años, ¿es esto una jodida broma? Nuestro protagonista de género indefinido murmuró, porque su vida, o lo que sea, no es interesante. No, no lo es. El protagonista tenía miedo, estaba siendo visto y escuchado, pero su cámara web tenía una banda negra. Así que se sentó frente a su computadora, buscando una manera de eliminar la ventana emergente, pero no encontró nada, solo otro mensaje. Tu idea ha interesado a ciertas personas superiores en el omniverso que esperan ver a más seres intrépidos como tú, incluso Bulma Prime está interesada en las cosas que puedes lograr como una versión alternativa de sí misma. Espera, ¿qué? Amigo, vas demasiado lejos con los chistes. Fue después de decir que todo alrededor del protagonista comenzó a temblar. Las paredes se volvieron borrosas, el espacio se retorció, el flujo de tiempo que experimentó se distorsionó por completo, y cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, se encontró en una habitación extrañamente amueblada. El protagonista estaba sentado en un sofá negro, y frente a él estaba lo que podría llamarse un robot, sosteniendo una tableta hecha de luz y tocándola constantemente mientras ignoraba al protagonista. Hola, dijo nuestro protagonista, haciendo que el robot lo mirara.
Desde que regulamos los los sistemas ilegales y esas salas de reencarnación, la gente se ha vuelto escéptica. No eres la única persona que me hace traerte aquí, dijo el robot con la voz de una mujer, y sonaba natural, no parecía sonar mecánico o extraño como voces hechas con IA. No entiendo muy bien lo que quieres decir, ¿no es esto algo de fanfics?, preguntó el protagonista. La cara del robot se arrugó humanamente ante sus palabras, como si algo que dijo fuera repulsivo, algo extraño en una máquina, pero esta entidad parecía ser más que un cadáver frío, parecía estar viva. Oh sí, los fanfics florecieron en los tiempos turbulentos del omniverso. Sistemas ilegales, grupos de chat fraudulentos, esas salas de reencarnación que parecían compañías mineras en países del tercer mundo, locura. Afortunadamente, las cosas se han limpiado, las reencarnaciones están reguladas e incluso los informan sus acciones directamente a los funcionarios apropiados. Tienes suerte, si reencarnaras remotamente, no querrías que tu alma fuera manipulada así, ¿verdad? El ginoide explicó con calma mientras se acercaba a nuestro protagonista. Los ojos fríos de la máquina miraron su cuerpo varias veces antes de que volviera su atención a su tableta, luego proyectó una pantalla holográfica que mostraba una pestaña de personaje, era Bulma, pero si lees el contenido, ella tenía los cambios que sugirió. Tu idea fue interesante, mucho mejor que simplemente poner un pene gigante en tu waifu sin ninguna razón. Pobre Lambda, leyó tantas cosas estúpidas que quería cerrar la sesión con más frecuencia. Aquí están los cambios que pidió para un mayor intelecto, mayor resistencia, mayor longevidad, capacidad empática superior, y el control de la energía vital, que en este caso sería ki. Sentidos mejorados, reflejos superiores, y olvidaste la concentración mejorada, pero te hice el favor de agregar eso. También está la deformación parcial de la carne o el llamado brazo ángel, pero este y otros contenidos especiales están bloqueados y solo se liberarán cuando alcances una cierta cantidad de energía. Esta sería tu versión mejorada de Bulma, incluso el original decía que con estas ventajas podrías ir más allá de su versión típica en el multiverso Dragon Ball, pero solo si lo aceptas, le explicó el ginoid con cuidado, haciendo pensar al protagonista sobre la situación en la que se encontraba. ¿Eso significa que me reencarnaré en el mundo de Dragon Ball? ¿Perderé mis recuerdos? ¿Tengo que cumplir alguna misión o algo? Preguntó. Si aprendió algo leyendo tales tramas, era que no debía confiar. Es por eso que odio tanto a los dioses externos, han hecho tantas cosas estúpidas que los reencarnados ya no nos creen, suspiró la máquina como si estuviera cansada de situaciones similares. Sí, renacerás en Dragon Ball como este Bulma mejorado. Tu memoria no se perderá, pero no te verás afectada, es decir, crecerás como una mujer normal, no afectada por tus recuerdos anteriores, ese es el mecanismo estándar de la reencarnación. Pero no te preocupes, no morirás tan joven. Vivirás toda tu vida presente en la Tierra, olvidarás esta situación, y cuando mueras, recordarás todo esto, así sabrás que tu nueva aventura ha comenzado. No tienes que hacer nada, incluso podrías seguir viviendo como la rica y despreocupada Bulma e ignorar todo lo que sucedió porque no vas a un mundo ficticio, sino a uno real. No estás obligado a seguir el canon como Bulma, puedes ser lo que quieras. Esta explicación calmó el corazón de nuestro protagonista, que decidió aceptarlo. Bueno, como lo has aceptado mentalmente, no hay nada que decir, vive una buena vida. El ginoid, después de haber obtenido la aprobación mental de la protagonista, presionó rápidamente su tableta, para que pronto estuviera sola en esta habitación. Esto se está volviendo cada vez más molesto, tal vez debería pedirle a ese tipo de muchos ojos un soborno, sus hijos hicieron mucha mierda en la era caótica, murmuró el robot antes de enviar un mensaje a cierto dios externo dormido. Ah, iré a ver el espectáculo reencarnado, se acerca el final de la temporada, ese fue sin duda uno de los mejores espectáculos, todo gracias a mí, por supuesto, dijo la ginecóloga antes de sentarse en el sofá y abrir una aplicación en su tableta. La aplicación era un servicio de transmisión, y ninguno de los programas era especial, mostrando a un niño con una espada enorme y una serpiente de energía gigante detrás de él, luchando contra enemigos no identificados. Ven en Seone, hazme mucho dinero. Así comenzó la aventura de un Bulma mejorado. Capítulo 2 Renacimiento. Después de que su vida terminó en la vejez, nuestro protagonista recordó claramente lo que sucedió en ese día en particular, aunque tal vez debido a su avanzada edad, a diferencia de su yo más joven que estaba extremadamente nervioso, el protagonista vio esta oportunidad con calma pero también con alegría. Renacer era mucho mejor que la nada absoluta que es la muerte. Porque por un breve momento, antes de que pudiera ver la luz de nuevo, se sumergió en la oscuridad absoluta, lo peor. Ella sabía que no estaba sola, pero bien.
Había renacido como Bulma Brief, una de las mentes más brillantes de todo Dragon Ball, y aunque puede no parecerlo, es uno de los puntos clave de la trama de este mundo. Sin embargo, ella no sería como un típico reencarnado que no tomó en serio su renacimiento, pensando que la simple previsión o conocimiento del canon la mantendría a salvo. A ella no le importaba la historia original en absoluto. Sí, había un nuevo malvado en la Tierra y un emperador galáctico en el universo, así que ella tenía ventajas. Ya no era solo una humana impotente que sería derrotada en unos pocos años por tipos que podrían destruir ciudades con un solo aliento. No, ella alcanzaría las estrellas, metafóricamente y quizás literalmente. Tal vez debido a su genética diferente a la de un humano normal, Bulma pudo percibir el mundo que la rodeaba desde el principio. Ella estaba consciente de sí misma desde el momento en que una enfermera sin escrúpulos la azotó después de que nació, lo que la hizo llorar instintivamente. Poéticamente, su primer aliento real en este mundo es también el primer destello de la verdadera autoconciencia de la pequeña Bulma, pero normalmente nadie notaría algo así, simplemente olvidamos que la familia de Bulma no es normal. Mamá. Mira, el bebé está mirando a su alrededor. Una niña rubia tocó la mejilla del bebé Bulma, con los ojos llenos de curiosidad por las acciones de su hermana menor. Eso significa que es muy inteligente, ¿verdad, querida? Dijo una mujer rubia acostada en la cama en lo que parecía ser una habitación de hospital. Ella sostenía a la pequeña Bulma, que era constantemente burlada por su hermana, haciendo que el bebé frunciera el ceño. Pero su expresión solo hizo que su hermana mayor se divirtiera más. Ella es inteligente, es mi hija, dijo un joven con el pelo largo y azul, vestido con una túnica blanca y un extraño gato negro que no dejaría su hombro por alguna razón. Por supuesto que lo es, y será una dama muy hermosa en el futuro. La mujer rubia acunó a su hija, acariciando el escaso cabello azul del bebé, heredado de su padre. Bikini, no la estropees como lo hizo Tigus, dijo el hombre, lamentando no haber supervisado el crecimiento de su hija. Aunque Tigus, su hija mayor, había heredado ciertos rasgos especiales de su genética modificada y era más inteligente que la población en general, fue fuertemente influenciada por su madre, y ahora la niña tiene ideas extrañas sobre explorar el mundo para escribir novelas. A veces Dr. Breve se preguntó si era correcto casarse con Bikini hasta que notó las enormes tetas de su esposa y se dio cuenta de que a pesar de que era considerado un hombre de ciencia, no podía escapar de los instintos masculinos. ¿Cómo la vas a nombrar?, preguntó a Tigus, que había dejado de burlarse de su hermana, ahora tenía curiosidad sobre qué tipo de nombre darle. Bulma, por supuesto, ¿qué más? Bikini respondió rápidamente, acariciando la pequeña nariz de su hija y haciéndola reír. Oh, Dr. Brief quería fumar, amaba a su esposa e hija, pero a veces sentía que no tenía mucho de qué hablar con ellos, solo esperaba que Bulma fuera diferente. Bueno, las diferencias llegaron rápidamente. El doctor tenía una rutina de realizar pruebas de rutina en su familia para monitorear su salud de intervenciones genéticas. Su fuerte era la mecánica y el software, pero como genio, fue capaz de hacer ciertos cambios sutiles en su ADN para él y su esposa. ¿Quién no querría una mejor salud y belleza? Aunque solo mantuvo los beneficios para la salud, hizo que su esposa fuera hermosa hasta que murió. No aparecerán arrugas en Bikini hasta que ella muera debido a sus intervenciones. Tampoco profundizó demasiado en este campo, la estabilidad genética no era un juego, y no era el último experto en este campo para manipularlo imprudentemente, aunque como experimento introdujo algún cambio tanto en él como en su esposa. Un cambio que no estaba activo y que debía transmitirse a sus hijos, que podían aceptarlo e integrarlo fácilmente debido a la maleabilidad de los genes de un embrión. Es por eso que Tigus era inteligente, y es por eso que estaba a punto de experimentar un milagro. Como científico de renombre con su propia compañía y miles de patentes detrás de él, sabía algunas cosas interesantes sobre el mundo. Por ejemplo, sabía que era una droga extraña que convertía a muchas personas en animales antropomórficos. Muchos animales tenían una inteligencia superior, incluso si no hablaban, para no confundirse con personas animales reales, aquellos que podían hablar, pero había ciertos animales salvajes con aparente inteligencia. También había conseguido una bola extraña que se suponía que era parte de un conjunto que si los pones todos juntos te permitiría pedir un deseo, aunque no creía mucho en él, el objeto era hermoso para él y lo mantuvo en algún lugar. Sabía de la cinta roja, un ejército supuestamente antigubernamental, pero que operaba principalmente en lugares remotos y rara vez intervenía en grandes desarrollos de viviendas. También sabía acerca de los supuestos artistas marciales y su problema, así como el supuesto dios de las artes marciales, alguien que se dice que tiene más de 200 años, algo en lo que no creía.
Si estos datos son correctos, Bulma vivirá al menos 500 años, Dr. Breve dijo mientras miraba una pantalla. Su asombro fue tal que ignoró el dolor de la ceniza del cigarrillo que estaba fumando, pero los resultados que tuvo frente a él fueron tan impactantes que si fueran reales y no un mal funcionamiento de su equipo, realmente serían un hito. Solo para estar seguro, y de acuerdo con su rigor científico, revisó sus máquinas y realizó las mismas pruebas varias veces con diferentes equipos. Incluso tuvo un destello de inspiración y mejoró su tecnología de análisis, pero solo obtuvo datos mucho más detallados, lo que hizo que su asombro fuera aún mayor. ¿Qué vio el doctor? Simple, los resultados del análisis de su hija menor, que mostraban valores diferentes a los humanos normales, era como si la naturaleza hubiera tomado las ventajas genéticas y las hubiera perfeccionado, mejorándolas a algo que no podía lograr con sus pobres habilidades de edición de genes. Si no fuera por el hecho de que su hija apenas tenía un día, la habría sometido a actividades físicas extenuantes para recopilar más datos, o tal vez le habría dado una extensa prueba de inteligencia para probar sus hallazgos. Un mutante natural, nacido de lo artificial, murmuró Breve, sorprendido por lo que había encontrado. Los mutantes eran un tema que había encontrado muchas veces durante sus estudios de genética, incluso había visto personas que, sin ningún entrenamiento o ventaja tecnológica, podían hacer cosas que nadie más podía hacer. Ella es perfecta, pero no puedo dejar que nadie intente reproducir estas cosas, este es un milagro único y pondría a mi hija en peligro si alguien tuviera ideas retorcidas. Los ojos del doctor brillaban con determinación. Sabía que había algunos científicos de buen corazón en el mundo, pero había algunos que eran verdaderamente malvados, como el famoso Dr. Gero, quien no importa cuán infame sea, todavía publicó sus artículos sobre robótica y genética. Irónicamente, las modificaciones que hizo se inspiraron en esos artículos, pero por esa misma razón, entendió cuán malvado podría ser este hombre, que se rumoreaba que aceptaba fondos de cualquiera, sin importar cuán antisocial fuera. Tal vez debería desarrollar algunas cosas útiles para ellos, murmuró el hombre antes de acariciar al gato negro en su hombro para calmarlo. Bulma, que no sabía que su padre estaba muy preocupado por ella, disfrutó de su almuerzo mientras experimentaba algunas situaciones maravillosas. Sin mucho esfuerzo, parecía sentir el profundo amor que su madre tenía por ella, así como el ardiente interés de su hermana Tiggs. Parece que puedo sentir las emociones de mi madre y mi hermana a pequeña escala, pensó el bebé, que disfrutaba ser amamantado. Sí, se dio cuenta de que sus habilidades empáticas comenzaban a manifestarse, y aunque era solo un rango pequeño, le permitía sentir realmente lo que otros sentían por ella. Pero es arriesgado, no quiero ser un títere de las emociones de otras personas, pensó Bulma, recordó a ciertos personajes empáticos en la ficción. No quería ser una Virgen María como Steven Universe o una marioneta rota que fuera una amalgama de emociones como Jean Grey, ni quería los traumas psicológicos de Bash, por lo que moderar su habilidad era crucial. Mamá. Yo también quiero un poco de tu leche, dijo Tiggs, observando con curiosidad cómo su madre alimentaba a su hermana pequeña. Lo siento, cariño, toda la leche es para tu hermana Bulma, no la necesitas, ¿tienes dientes?, respondió Bikini con calma. Aunque muchos pensaron que era estúpida, no lo era. Una mujer tonta no iría tan lejos como ella, era un poco ingenua y despistada, pero lo que no se podía negar era el amor que tenía por su familia. Está bien, ¿puedo alimentar a Bulma con puré de papas? Tiggs quería alimentar a su hermana como lo hizo su madre, pero lo único que se le ocurrió fue alimentar a su puré de papas porque era obvio que Bulma no tenía dientes. Ella es muy pequeña para eso, pero pronto crecerá grande y fuerte, todo como una dama. Bikini se echó a reír cuando comenzó a imaginar los peinados y la ropa que se pondría a su hija cuando creciera. El buen gusto de Bulma en la historia original fue algo que aprendió de Bikini, quien, aunque no era una gran científica como su esposo, era una reconocida diseñadora de moda. ¿Crees que Brief solo se casaría con un jarrón? Era lujurioso, no un tonto. Ella estaba a cargo de hacer que los productos de Capsule Corporation fueran llamativos, cuidando el marketing de la compañía, de lo contrario, todo se vería muy mecánico y no atractivo en absoluto. Entonces quiero que crezca, respondió Tiggs, un poco aburrido. Pronto, pero tienes que aprovechar ahora, tal vez no te deje tocar sus mejillas en el futuro, comentó Bikini, haciendo sonreír a su hija. Sus mejillas son suaves. La niña exclamó, sorprendiendo a su padre que acababa de entrar en la sala de estar. ¿Son suaves? El doctor preguntó dudosamente. No había pasado mucho tiempo con su hija recién nacida, ni siquiera abrazándola. Para corregir eso, incluso decidió bañarse antes de acercarse, no quería que su hija oliera el aliento de su cigarrillo. ¿Sí, quieres abrazarla?
Ya terminé de alimentarla. Bikini le ofreció el bebé a su esposo después de hacer eructar a Bulma con suaves palmaditas en la espalda. Brief sostuvo a su hija torpemente, no estaba muy acostumbrado y tenía miedo de dejarla caer, pero cuando vio los ojos de su hija remachados en él, sintió que no podía dejar que le pasara nada. Mi querida Bulma, susurró el hombre mientras acudía a su hija, pero también se sentó junto a Tiggs porque quería pasar tiempo con ambos. No los descuidaría por ninguna razón y si alguien intentaba quitárselos, sufriría. Su deseo de protección hizo que cierto patrullero galáctico realizara sus deberes rutinarios de estornudar. Capítulo 3 Espera, la fotosíntesis. Diario de pruebas físicas en Bulma Letter, mi hija. ¿Cómo debo acercarme a esta primera entrada? Simplemente no sé cómo reaccionar a los resultados que obtuve. A partir de las pruebas que le hice, supe que tenía un metabolismo mejorado, así como un envejecimiento mucho más lento que un humano normal, y como era un bebé, su condición física era tan buena como un adulto joven, pero no mostró deterioro ni envejecimiento prematuro. Otras pruebas indicaron la presencia de habilidades no disponibles para un humano normal. No solo es capaz de digerir los alimentos de manera muy eficiente, sino que su cuerpo distribuye los nutrientes de una manera muy optimizada. Ella no deja casi nada atrás, por lo que el desperdicio habitual de un humano es raro. Todo porque su cuerpo asimila casi todo lo que come, siempre y cuando sea orgánico. Intenté darle hongos, que causan irritación leve cuando se comen, pero ella no mostró ningún cambio, los encontró ricos y ahora constantemente me pide más de ese tipo de comida. Ver a su hija de 2 años comer cosas que causarían a una persona normal una incomodidad física severa sin mostrar ningún cambio abre su mente a nuevas posibilidades. Además, su inteligencia es otro detalle fascinante. Bulma no solo caminó y corrió antes de cumplir 1 año, sino que comenzó a decir sus primeras palabras con solo 2 meses de edad. A los 2 años, ella ya tenía un lenguaje más que suficiente, así que le enseñé a leer. Ella absorbe el conocimiento muy rápidamente, por lo que cooperó muy bien conmigo en estas pruebas físicas. Ella tiene una condición física superior a la de un niño de su edad, todo lo relacionado con su cuerpo podría considerarse superior. Pero para mi sorpresa, cuando un día fuimos a la playa y estábamos constantemente expuestos al sol, Bulma no afirmó tener hambre e incluso se negó a comer porque no tenía apetito. Mi hija fotosintetiza. Brief dejó de escribir en su computadora, el cigarrillo que estaba fumando había desaparecido hace mucho tiempo y su gato negro descansaba sobre su hombro como de costumbre. El hombre estaba realmente fascinado por las habilidades de su hija, y lo llenó de un sentido de orgullo. Después de todo, era un padre que quería lo mejor para su descendencia, y había tenido éxito. Papá, ¿qué es la fotosíntesis? Bulma, que había estado jugando con algunos bloques de construcción en el laboratorio de su padre, se le acercó y leyó la palabra en la pantalla. ¿Qué quieres decir con que estoy haciendo fotosíntesis? Bash no hizo eso, y yo no soy un Namek. Bulma pensó, curioso sobre el nuevo conocimiento o conceptos desconocidos para una chica que apenas había aprendido a leer. Bueno, tal vez debido a su inteligencia superior, le gustaba aprender cosas nuevas. Es por eso que estaba en el laboratorio de su padre, a veces podía ver cosas interesantes o cómo funcionaba el hombre. Era como una esponja, absorbiendo todo lo que podía, incluso si no podía usarla en ese momento debido a su corta edad, se acostumbró al equipo electrónico y las máquinas disponibles en el laboratorio. Es un proceso natural por el cual las plantas obtienen su alimento de la energía del sol y el agua, explicó Brief de manera muy simple y sucinta, pero la explicación fue suficiente para darle una idea a su hija. Pero no quiero comer sol. Quiero comer champiñones rojos como en el videojuego. Lloró la pequeña Bulma, haciendo sonreír a su padre. Está bien, pero recuerda, no vas a crecer de la nada solo comiendo hongos, respondió el hombre, conociendo los pensamientos infantiles de su hija. Está bien. ¿Vas a enseñarme algo nuevo? La niña preguntó, haciendo que el hombre dudara un momento antes de pensar en algo. Bueno, te mostraré cómo hacer un puntero láser, es bueno para jugar con gatos, acordó el hombre, antes de explicarle a su hija cómo hacer un juguete simple. Fue este juguete el que haría que nuestro joven Bulma viera un mundo más grande. Las armas eran raras en Dragon Ball. O más bien, la situación entre el cuerpo de la carne, la defensa ki y las armas en este mundo tenía una relación extraña. Aún así, estaba interesada en la tecnología en este mundo donde el poder individual podía alcanzar capacidades altamente destructivas. ¿Por qué? Simple, no importa cuán bueno sea tu ki y cuánto puedas destruir, la tecnología puede realizar muchas funciones que el ki simple no puede.
No todos tienen habilidades curativas como Dende o Kaioshin, pero incluso Freezer tuvo que confiar en una cámara de curación para sobrevivir después de haber sido gravemente herido o resucitado. La tecnología puede viajar por las estrellas, la tecnología puede incluso medir la fuerza de otro, y aunque este último se puede hacer con el entrenamiento ki adecuado, no todas las especies de la galaxia tienen el talento o los materiales de enseñanza para lograr tal hazaña. Además, no olvidemos que A-16, C-17 y C-18 fueron creados o mejorados con tecnología humana, lo que indica el gran potencial de la tecnología humana. No olvidemos el empalme genético de las células, que no habría nacido sin la ciencia y la tecnología. También podemos decir que fue la tecnología la que permitió que C-17 fuera tan fuerte y talentoso, lo que finalmente convirtió al Universo 7 en el vencedor en el torneo de poder celebrado bajo los auspicios de dos Omni Kings. Al caer la noche, Bulma jugó con un pequeño puntero láser negro que emitía un rayo de luz verde, que solía jugar con el gato negro que siempre adornaba a su padre. No puedes atraparlo. No puedes atraparlo. Bulma bromeó, deleitándose con la inocencia de la infancia. Muchos protagonistas vivirían bajo presión, queriendo volverse fuertes tan pronto como renacieran y tratando de lograr la divinidad, pero ella se lo tomó con calma. Incluso con todos sus parámetros más allá de lo que posee un niño normal, todavía era una niña pequeña. Claro, aprendería mucho y luego entrenaría su físico, pero no podría desperdiciar la capacidad de energía que seguramente poseía. Aunque Bash no destruyó ninguna de las lunas de la serie como Rossio Piccolo, debes recordar que solo él y su hermano fueron capaces de tales ataques. También tuvieron que deformar uno de sus brazos para lograr tal hazaña, algo que obviamente no podía hacer en este momento, pero era más que obvio que tendría mucho más talento para Ki que un humano normal. Estaba empezando a explorar esta área por su cuenta, y no fue por nada que Videl pudo hacerlo fácilmente bajo la guía de Gohan. Bulma era mucho más talentosa que Videl, por lo que su mano izquierda tenía un brillo extraño mientras jugaba con el gato. Algo que no se menciona es que el ki tiene color, quizás es algo que hace el show para diferenciar a los personajes y hacerlo más espectacular, pero el ki de Bulma era de color púrpura intenso. La palma de su mano brillaba con una luz púrpura que solo emitía un resplandor, sin rayos, explosiones o calor, solo un resplandor. Pero eso ya era mucho ya que ella era solo una niña. Espera, mi ki es púrpura y fotosintetizó, la luz del sol tiene luz ultravioleta. Ah, sutil, dijo Bulma en voz baja, divirtiéndose con sus tonterías. Ella no conocía la técnica de vuelo, no era que fuera fácil disparar un rayo ki, necesitaba más control para eso. En ese sentido, envidiaba a Pan. La niña no solo podía volar cuando era bebé, sino que tenía tantos expertos en control de energía a su lado para guiarla. ¿Qué tipo de expertos había en ese momento? El perverso maestro Roshi, el vano maestro Tsuru, y su hermano Tao Pai Pai, que era un asesino. También estaba Gohan. Pero el abuelo Gohan, un estudiante de Roshi y posiblemente conocedor de Ki. ¿Por qué el viejo no enseñó a Goku cuando era niño? Tal vez tratándolo como un humano normal, quería esperar hasta que el niño tuviera una edad apropiada antes de entrenarlo hasta que fuera trágicamente aplastado y posiblemente comido por su nieto en Ozaru, o forma de simio gigante. ¿Debo ayudar al viejo a criar a Goku? Sería mejor tener un Goku más razonable, incluso si su inocencia nunca puede ser quitada, nació con ella, pensó Bulma, recordando algunas cosas. Por lo que sabía de Dragon Ball Minus, Goku es un Saiyajin gentil como su madre, pero con la tendencia de lucha de su padre, básicamente el mejor de ambos lados. Ella creía que sus constantes golpes en la cabeza no cambiaban mucho su personalidad, solo borraba sus recuerdos de su primera infancia, lo cual era muy triste en cierto modo, y tal vez su actitud salvaje antes del golpe era porque sabía que estaba solo, sin ver a su madre o padre durante mucho tiempo. Así que uno podía entender por qué su temperamento cambió, no, simplemente olvidó las razones que lo convirtieron en un niño rebelde. Además, los niños Saiyan pasan tiempo en una incubadora, lo que podría acelerar su desarrollo físico y cognitivo, lo que explicaría sus recuerdos. Pero Bulma nació en 733 y Goku en 737, con la historia ahora en 735, pasarían 3 años antes de que Goku viajara a la Tierra después de la inevitable destrucción de su planeta natal. Y veré a Jacob. Bulma finalmente recordó a este extraño personaje que salió de la nada en Dragon Ball, aunque cronológicamente lo encontraría
Rusia cuando tenía 5 años e incluso lo ayudaría a reparar su nave junto con su padre. Bulma apagó el puntero láser y miró su mano, la energía violeta se estaba comportando erráticamente, pero cuando centró su atención en ella, gradualmente se convirtió en una esfera del tamaño de una pelota de tenis. Esto no tiene ningún poder, pero se ve bonito, dijo la niña. El brillo en su mano atrajo al curioso gato negro, que saltó a la mano de la niña, distrayendo a Bulma y haciendo que su ki se convirtiera en motas de luz. Las garras del animal intentaron atrapar las pequeñas luces, pero simplemente desaparecieron en el aire. Oh, ¿vas a ayudarme a entrenar? Bulma dio un pequeño aplauso y se acercó al gato, agarrándolo suavemente por el vientre. Aunque el animal trató de liberarse, no rascó a Bulma, solo usó sus patas para tratar de alejarse del agarre feroz de la niña, pero tenía la fuerza de un adulto con solo 2 años, ¿cómo podría liberarse? El gato negro solo podía resignarse, con los ojos fijos en la cara emocionada de Bulma. Estaba esperando la oportunidad de escapar, pero no sabía que la niña ya tenía un plan. Bulma quería entrenar no solo su control ki, sino también su capacidad multitarea y su resistencia a la interferencia, por lo que utilizó el puntero láser que hizo con su padre para molestar al gato negro, cumpliendo así sus 2 propósitos a la vez. Ki se conoce como la fuerza vital en todas las criaturas vivientes, y el uso constante de esta energía por parte de Bulma solo hizo crecer su condición física, pero también lo hizo su aspecto mental. Aunque simple y no muy maleable a diferencia de otros tipos de energía en el omniverso, Ki era una energía que integraba aspectos físicos, mentales y espirituales a la vez, estaba bastante equilibrada, aunque generalmente enfatiza su aspecto más destructivo. Puede que no sea capaz de hacer 1000 milagros como Chakra o Nen, pero Ki hizo que Bulma creciera mucho mejor que sus otras contrapartes, y agregando sus ventajas naturales, estaba destinada a ser una de las mejores variantes de Bulma. Capítulo 4 Primera arma. Bulma había aprendido todo lo que pudo durante 3 años, lo cual fue mucho. No solo seguía constantemente a su padre para aprender sobre tecnología, sino que también incursionaba en otras áreas que le atraían. Claro, no estaba expuesta a grandes cosas, pero con los recursos que tenía, comenzó a experimentar y crear cosas por su cuenta. Por ejemplo, construyó un pequeño dron que se parecía a la apariencia de una araña, no era útil y era más como un juguete. Pero ella fue quien lo construyó desde cero, programando el software de control e imprimiendo los materiales con impresoras 3D. Su padre estaba feliz por esto, a pesar de que su madre le dijo que hiciera las cosas más bonitas. En su obsesión, hizo una araña demasiado realista que era muy incómoda de ver para cualquier persona con aracnofobia. Por lo tanto, su madre le dijo que si quería usarlo como juguete, debería hacerlo mucho más lindo. Por cierto, aunque Bikini no le enseñó a Bulma cosas escandalosas como maquillarse bajo el cuidado de su padre, sí le enseñó a tener un sentido de la moda adecuado, lo que hará que Bulma nunca se adhiera al mismo aspecto antiguo. Por otro lado, se volvió cada vez más sensible a su propio ki e incluso podría usarlo para algunas operaciones simples. Se dio cuenta de que cada vez que mejoraba su control de esta energía, sus habilidades empáticas crecían. Bulma podía sentir los sentimientos y emociones no solo de los humanos, sino también de los animales, y el alcance de esta habilidad había crecido a 20 metros. Con esto, pudo comunicarse mejor con algunos animales, lo que la ayudó a entrenar sus habilidades de distracción y multitarea. También trató de buscar algo relacionado con los artistas marciales, pero a excepción de los vídeos de esos torneos pasados, no encontró mucho. En general, los artistas marciales vivían separados de la sociedad, al menos en esa época. Solía ser normal ver varios dojos en la misma ciudad, pero ahora si querías aprender artes marciales reales, tenías que ir a un maestro ermitaño en algún lugar remoto. Pero esto no la desanimó, sabía que había maestros de los que podría aprender en el futuro, incluso si Roshi se negaba a enseñarle por alguna razón, tenía dinero para contratar a Tsuru o su hermano, quienes eran más accesibles a los bienes materiales. ¿Visitar la torre de Karin y Kami? Jaja, a menos que tuvieras el permiso expreso de los dueños de esos lugares, solo podías tomar las pruebas obedientemente, como escalar la torre de Karin con tu propio cuerpo. Aún así, Bulma no tenía demasiada prisa, era buena en esto de ki, y como sabía que la meditación podía ayudar mucho, lo había intentado. No había nada esotérico en meditar, cualquiera con un poco de paciencia podía hacerlo, y fue su logro el que le permitió sentir vagamente el ki de otras personas. Esta habilidad era interesante y estaba muy ligada a su empatía, ya que a pesar de que era vaga en esta etapa, le servía muy bien para identificar a las personas. No solo eso, sino que al aprender la firma específica de alguien, se volvió tan familiar que no tuvo que luchar con ella después.
El ki de cada persona también mostró algunas características de su dueño. Por ejemplo, Ki de Bikini era feliz y soleado, mientras que su padre era serio. Esto explicaba por qué era posible decir sintiendo el ki si alguien había cometido actos malvados por placer o asesinato. Entonces ella entendió por qué Krilin estaba asustado cuando sintió a Freezer. Su cantidad de ki no solo era enorme, sino que estaba llena de oscuridad, pecado y muerte. ¿Cuántas personas mató Freezer? Bueno, el número debe ser enorme. En este punto, era fácil entender que Ki, como una energía involucrada en los aspectos básicos de un ser como el cuerpo, la mente y el alma, tenía mucha influencia en una persona. Si de repente se volviera loca y comenzara a matar gente, su alma podría no ser muy diferente de la de un demonio malvado. Después de todo, la oscuridad colorearía su ser. Pero la naturaleza del ki de Bulma era interesante. Tal vez influenciada por sus habilidades provenientes de las plantas, el ki de Bulma era suave y radiante, brillaba demasiado. Pero también se sentía cómodo, y después de una coincidencia, se descubrió que tenía una capacidad de curación. ¿Sí? El ki de Bulma ayuda a curar heridas y probablemente podría derivarse en una técnica para sanar a sus aliados en la batalla. No solo eso, sino que su ki parecía ser muy beneficioso para las plantas y los animales. Cuando meditaba en el patio de su mansión, pequeños animales se acercaban a ella y las flores crecían a su alrededor, como si la naturaleza misma quisiera ser irradiada por ella. Las plantas en el mundo de Bash eran seres que podían producir energía y recursos, incluso agua en un planeta desértico como el de la serie, por lo que era obvio que ella había heredado al menos parcialmente este rasgo beneficioso para el medio ambiente. Pero nunca esperé algo como esto, murmuró Bulma mientras se agachaba frente a una flor en el jardín de su madre. Normalmente, esto sería una vista normal, pero la cara de la niña estaba un poco tensa mientras observaba la extraña flor, un girasol, solo que era mucho más grande y tenía ojos y boca. Además, el girasol seguía moviéndose de un lado a otro, especialmente hacia Bulma, por lo que tuvo que empujarlo hacia atrás, pero la planta seguía insistiendo en invadir el espacio personal de la niña. Esta era una flor similar al famoso girasol de Plant contra Zombies. ¿Por qué sucedió esto? Simple, Bulma quería experimentar e irradiar uno de los girasoles de su madre con su ki durante varias semanas hasta que se convirtiera en esto. Dragon Ball era un mundo cómico, sí, hay seriedad y esas cosas, pero la base de Dragon Ball siempre fue el humor. Además, hay muchas cosas raras en este mundo, pero para que algo como esto suceda, Bulma se sorprendió. La idea de destruir la flor, este girasol, gradualmente se había vuelto muy en sintonía con la naturaleza. Claro, no tendría reparos en luchar o matar si era necesario, pero no quería terminar con una vida inocente y sensible si no tenía que hacerlo. Sí, sensible. Aunque las plantas son seres vivos con cierto tipo de sensibilidad, cuando decimos sensible, nos referimos a una inteligencia baja, similar a la de un animal. Esta planta frente a ella tenía emociones primitivas como un animal normal. Bueno, ¿desde que estás aquí, haces bolas de sol? Le preguntó a Bulma en serio, pero era obvio que el girasol no la entendía, apenas había ganado partes como ojos, ¿cómo podía siquiera entender el lenguaje? Pero esto le dio a Bulma una respuesta clara, no debería irradiar su ki a la vida normal si no era responsable de sus cambios. Aún así, le gustaría probar si su ki sería beneficioso para los demás. ¿Quién sabe? Tal vez ella desarrolle una técnica similar al gran gurú de Namek. Como se ha vuelto tan parecido a ella, será mejor que siga ese camino de técnicas extrañas, ¿verdad? Imagínese si pudiera aumentar el potencial. Esa es una buena idea, pensó Bulma. Después de que sus pensamientos habían llegado a ese punto, le vinieron a la mente algunas ideas. Mejorar el potencial humano, o al menos darle una base amplia. Algunas ideas podrían ser factibles en este extraño mundo y no quiero confiar en los orbes dragón, al menos los actuales no pueden ser de mucha utilidad para mí, Bulma continuó pensando. Ella era realmente un genio, y su mente iba una milla por minuto, por lo que ciertas ideas llegaron a ella cuando un plan comenzó a formarse en su mente. Claro, tenía que tener cuidado con su idea, pero si era útil, su apoyo a los futuros guerreros Z no sería solo para la logística desde atrás. Parece que el jardín de mamá se volverá cada vez más extraño en el futuro, dijo Bulma, mirando el manzano a lo lejos, lista para probar una de sus ideas. Ella quería mejorar un árbol que daría fruto con beneficios, no tenían que ser explosivos como el árbol divino de los Turles, pero una fruta que ayudaría a restaurar algo de energía o curar heridas, o mejor aún, que podría usarse como un suplemento de entrenamiento, sin duda sería un milagro.
Por supuesto, Bulma tuvo que ser honesta con su familia ese día sobre sus habilidades, o al menos las que no conocían, e incluso les mostró el extraño girasol, obteniendo una sorpresa especial en ese momento. Es tan lindo cuando duerme, dijo Bikini, acariciando la cabeza dormida del girasol mutado. No esperaba esto, estaba buscando inspiración en toda la ciudad, y lo más interesante estaba tan cerca de mí, murmuró Tigus, mirando a su hermana menor con asombro. Ya sabía que su hermana era diferente de las demás, pero la energía púrpura, sentir emociones, convertir girasoles en criaturas lindas. Esta fue una mina de inspiración e historias fantásticas. Los ojos de Tigus brillaron cuando cientos de ideas sobre cómo escribir una excelente historia basada en su hermana menor florecieron en su mente. Solo lamentó no tener su cuaderno a mano, pero en cierto modo era un genio, no olvidaría esas chispas en su mente. Por otro lado, el Dr. Breve sostenía entre sus dedos una bola de luz dorada que irradiaba un débil calor que había encontrado junto al girasol, y le hacía darse cuenta de que el cambio que Bulma había hecho a la planta era mucho más que un simple cambio de apariencia. ¿Fue energía solar condensada? No lo sabía, pero simplemente sostenerlo en su mano se sentía bien, aunque nunca sería capaz de soportar su peligro, incluso si se veía muy estable. Papá, ¿puedo tener este pequeño sol? Haré un arma de rayo, dijo Bulma, mirando la bola de luz en la mano de su padre. Por tonto que parezca, las armas láser en este mundo estaban rotas, incluso podían perforar el cuerpo de un Goku que había alcanzado la divinidad de alguna manera. Claro, era más que obvio que no estaba transformado y agotado después de su pelea, pero esta situación no solo explicaba más de lo que parecía sobre la relación entre Ki y la mejora física, sino que también decía que incluso a un nivel tan alto, un buen rayo láser podía hacer maravillas. Además, ella había querido construir un arma de viga durante mucho tiempo, para estas etapas donde no venían enemigos de las estrellas o de la nada, un arma era vital para sobrevivir en este mundo donde un dinosaurio volador podía agarrarte si estabas a la intemperie. Ella iría de aventuras cuando llegara el momento adecuado, no estaba en contra de eso, pero quería tener más formas de defenderse que solo su fuerza. Después de todo, no era tan honorable como los Z-Warriors. Ella haría trampa, ataques furtivos, y si fuera necesario, usaría su estatus como una mujer hermosa para buscar oportunidades. También quería llevar el aspecto tecnológico más allá de solo brindar apoyo. Aunque no es canon, la paliza que Metal Cooled le dio a Goku quedó fuertemente impresionada con ella, y eso fue simplemente una copia hecha con tecnología. Así que tener una fuente de energía tan buena como la luz solar concentrada era irresistible para la pequeña mente de Bulma. Está bien, solo ten cuidado. El doctor siempre había sido un hombre despreocupado, y aunque prestó más atención a sus hijas que a sus otras versiones en el multiverso, esa actitud despreocupada nunca había cambiado. Además, él estará allí para vigilar a su hija mientras ella hace esta arma y darle algunas ideas si es necesario, por lo que unos días más tarde, nace el arma más aterradora conocida por los futuros enemigos de su hija. Bulma tenía un arma similar a un revólver en la mano, similar a la que Bash usó en su serie, solo que esta arma era muy especial. Tal vez porque la pequeña Bulma decidió irradiar constantemente materiales con su ki, esta arma estaba conectada a ella. Un arma que estaba conectada a ella como los blasters utilizados por la Legión de Freezer, solo que más especial, irradiada por las habilidades de la planta que poseía. Un objeto como este nunca se volvería a crear. Un arma que amplifica la energía. Tan ridículo, pero si consideramos que es un arma única, que Arale existió en este mundo, y que solo podía ser utilizada por Bulma con un objeto de apoyo, podría entenderse. Probablemente, la espada de Trunks es similar a esta arma, quiero decir, esta arma absorbió la energía de los últimos humanos y logró crear un arma que podría herir el cuerpo de un ser verdaderamente divino e inmortal. De todos modos, esto solo hizo que Bulma se interesara en cómo su poder podría afectar a la materia, porque parecía que no todo reaccionaba especialmente y no todo cambiaba, de lo contrario no sería ki, sino magia. Por ejemplo, el manzano que había decidido irradiar simplemente se volvió más saludable y vibrante sin mostrar ningún cambio, ni tampoco otras flores en el jardín o el patio. Así que solo unas pocas cosas podrían ser beneficiadas por Bulma, pero no es que esto fuera algo malo, solo creó una expectativa y sed de aventura en la niña. Después de todo, si todo pudiera ser manipulado a su antojo, todo sería aburrido. Hablando de aburridos, los aburridos días terminaron cuando ciertas cosas comenzaron a moverse. Era el año 738, Goku tenía varios meses, y probablemente descendería a la Tierra, y con él un cierto patrullero galáctico, aunque este último llegaría a la Tierra en 739.
Capítulo 5. Encuentro con Hako y con bebé Goku. Kakaroto, un hijo Saiyano de Hine, un Saiyajin mucho más tranquilo, más suave y más noble que el resto de su gente, si no fuera por la cola en la parte baja de su espalda y el peinado que no ha cambiado desde que nació, muchos la confundirían con un extranjero o un híbrido. ¿Cómo podría estar con Bardock? Muchos lo consideraron un ejemplo vivo de la excelencia de la raza Saiyajin, ya que a pesar de que nació en la clase más baja, fue capaz de ascender a las filas de los guerreros más poderosos de la especie con un nivel de combate no inconsiderable de 10.000. Era extraño ver a un guerrero tan feroz y agresivo como él, que debe haber destruido más vidas de las que tú o yo hemos comido, pero allí estaba, mirando con amor a su pequeño hijo en la incubadora. Tenía su brazo alrededor del cuerpo de su compañero. Los Saiyajin no tienen el hábito de matrimonio, y algunos ni siquiera son buenos padres o madres, por lo que la atención a un hijo no calificado como Kakaroto era más que desconocida. ¿Crees que estará bien sin nosotros? Es tan frágil. Incluso Hine, quien trabajó como oficial de logística y nunca dejó su planeta natal, tenía un poder de 700 puntos. Eso no era mucho para su especie, y no era que tuviera que luchar, pero era mucho más que la escasa cantidad de solo 2 puntos de poder con los que había nacido su hijo. A veces se sentía culpable por eso. Su hijo Raditz nació con 300 puntos de poder, y debido a que era el hijo de Bardock, fue aceptado como seguidor del príncipe Vegeta. ¿Qué pasaría con su débil hijo Kakaroto? Ella no lo sabía. Bardock había regresado, extrañamente después de sus últimas misiones. Él le contó acerca de un dragón y orbes, y cómo quería que sus hijos tuvieran una buena vida. ¿Fue una buena vida enviar a Kakaroto a un mundo distante donde podría morir? Claro, muchos Saiyajin tenían ese hábito, excepto unos pocos. Casi todos los miembros de esa raza habían sido enviados a diferentes mundos para servir como iniciación para ellos. Era una forma extraña de filtrar los más débiles, e incluso si fueras de clase baja, serías el mejor de la clase baja. ¿Cuántos niños no regresaron a casa? Y aunque a muchos padres no les importaba ese hecho, era algo real. Muchos de ellos murieron y solo unos pocos regresaron. Ahora Bardock quería enviar a Kakaroto a un planeta remoto y supuestamente débil solo porque tenía un mal presentimiento. ¿Freezer quería destruir su raza? Él no lo sabía. Ella solo trabaja con productos cárnicos, no es que aprenda muchas cosas importantes. Incluso si es frágil, sigue siendo nuestro hijo y un Saiyajin. Incluso yo, que nací en una clase baja con 50 puntos de poder, pude llegar tan lejos debido a mis esfuerzos. Kakaroto es un niño inquieto, por lo que crecerá bien y se volverá más fuerte, dijo Bardock, sin apartar los ojos de su hijo. Tal vez hoy sea la última vez que lo vea. Poco después, el padre y la madre enviaron a Kakaroto a la Tierra en una nave espacial bastante antigua que ya no estaba en uso. Unos días más tarde, todo el universo escuchó la noticia de que un asteroide había aniquilado todo el planeta Vegeta, matando a casi todos los Saiyajin, y dejando solo unos pocos especímenes. La nave puede haber pasado desapercibida para muchos en la Tierra, pero no para Bulma, que había esperado mucho tiempo para este momento. Ella había entrenado no solo su ki sino también su objetivo. El uso de tal arma puede parecer tonto para algunos, pero al usarla, la pequeña Bulma incluso se acostumbró a las explosiones de ki y pudo mejorar su control. No podía hacerlo ella misma por ahora, pero tenía una manera de defenderse si la situación lo requería. Aunque había planeado aprender artes marciales, tenía que esperar la oportunidad perfecta, y ahora la tenía. Al ver un objeto desconocido caer en algún lugar de la Tierra, y después de descartar los meteoros habituales que pasaban constantemente por la atmósfera, pudo confirmar tentativamente que podría ser la nave de Goku, o bien, Kakaroto en este punto. No voy a dejar que se rompa la cabeza, murmuró Bulma mientras tomaba una de las cápsulas del vehículo de su padre. Presionó el interruptor y lo lanzó al jardín, revelando un avión bastante avanzado para este momento, con el logotipo de Capsule Corp en los lados. Para cualquier otra persona, ver a un niño acercándose a tal vehículo activaría las alarmas. Pero ¿quién era Bulma? Ella era un genio. Incluso aprendió a reparar estos vehículos de su padre, por lo que sabía cómo conducirlos. Así que lanzó hábilmente la aeronave y se dirigió a las montañas Paoz. Esta era una región generalmente inexplorada y salvaje, donde había animales realmente peligrosos incluso más grandes que el resto del área, pero no tenía miedo de su aventura. Fue solo durante el viaje que recibió una alerta de comunicación de su hermana mayor, y después de aceptarla, se realizó una videollamada entre los dos. Pero las cosas se pusieron raras tan pronto como Tigus habló. Bulma. Hermana, realmente eres una genio y una chica experta, ¿no?
Nadie es más bonito y más inteligente que tú. La serie de cumplidos sorprendió mucho a Bulma, pero al estar acostumbrada a la personalidad burbujeante de su madre y su hermana, logró adaptarse rápidamente. Lo que está mal. Estoy conduciendo un avión, dijo Bulma con impaciencia, haciendo que su hermana sacara la lengua. Bulma, soy tu hermana más querida, ¿sí? Dijo Tiggs, guiñando un ojo a la cámara. Eres mi única hermana, parece que quieres algo, ¿qué es? Bulma decidió cortar a su hermana lo antes posible, o Tiggs podría mantenerla ocupada durante bastante tiempo con sus bromas. Bueno, si hipotéticamente conocía a un alienígena, y ese alienígena hipotéticamente me salvó de un ataque. Digamos que accidentalmente le conté sobre mi hermana supergenio que podría reparar su nave y darle combustible, ¿me harías algo? Las medias comenzaron a balbucear a un ritmo que asombró a la joven Bulma, pero ella le contó varias cosas. En primer lugar, Hako ya había llegado a la Tierra y se encontró con Tiggs, tal vez un poco fuera de tiempo, pero la cronología de Dragon Ball podría ser cambiada por muchos factores. Tener acceso a la nave de Hako mejoraría en gran medida el nivel tecnológico de la Tierra, un escaneo de la misma podría revelar nuevas aleaciones, materiales e incluso armas y sistemas de energía, por lo que sería algo muy beneficioso. Especialmente porque Bulma quería explorar el universo desde el principio. ¿Por qué ser pasivo y esperar que todo suceda como en la historia original? Ella quería explorar este vasto universo, aprender cosas nuevas y visitar ciertos lugares de interés en el camino. Conocer a Namek y Anso Yadrach no solo sería beneficioso para ella, sino que podría ayudarla a construir una buena base, como diría un reencarnado chino. Pero tenían razón, las técnicas de esas dos razas eran bastante buenas y podían servir de inspiración para muchas otras cosas útiles. Una cosa en la que Bulma estaba interesada era en el Beam Ropa, o la magia de transformación que el Namek parecía haber dominado. ¿Cuánta ropa fresca podría usar? Bueno, ese era el entrenamiento de su madre hablando por ella. Pero las cosas que se podían hacer con algunos hechizos o aplicaciones mágicas serían bastante extensas, sobre todo porque eran habilidades Ki, aunque parezca un poco extraño al principio, la magia era simplemente la micromanipulación de esa energía en un nivel absurdo. Como genio científico y luchador en ciernes, aprender magia podría ampliar sus posibilidades, y también sería una buena herramienta auxiliar ya que, dudaba de que fuera un genio o un ser monstruoso basado en magia como Majin Buu o uno loco como Moro. Eso, y ella no negaría que poder reparar su ropa rasgada en medio de una batalla era algo que quería. Era una mujer, inevitablemente tendría que exponer su piel desnuda cuando la pelea se intensificara. Como no quería pelear con sus pechos en el aire, aprender el vapor de ropa era más una necesidad. Quiero decir, en lugar de que le arranquen la camisa o los pantalones, incluso podría cambiar de atuendo durante la pelea. Eso, y parafraseando a los protagonistas chinos, mirar col es lo más importante, no importa si la técnica es débil, ser guapo es eterno. En tercer lugar, podría estar caminando con un detector de potencia que podría tomar prestado, o al menos escanear, para crear una versión propia y usarla para explorar no solo su fuerza, sino también parte de la naturaleza de esa energía. De todos modos, Tiggs parecía estar con Hako en este momento, si los movimientos algo extraños que su hermana estaba haciendo eran una indicación, por lo que Bulma no quería batir alrededor del arbusto y era directa. Pon al alienígena en la pantalla por mí, exigió la niña, haciendo sonreír a su hermana antes de entregarle su comunicador a Hako. Hako era exactamente como se vería en el futuro, sosteniendo al comunicador torpemente y viendo que Bulma era solo un niño de unos 4 o 5 años, hizo una cara y luego miró a Tiggs a su lado. Ella es solo una niña. ¿Cómo puede ayudarme una niña? Y ella parece estar en una máquina voladora, ¿la gente deja que sus hijos vuelen esas cosas a una edad tan temprana? ¡Qué irresponsable! El patrullero se quejó, pero eso solo hizo que Tiggs se echara a reír. Mi hermana no es como otros niños. Ella es una mente brillante, ella puede ayudarte, créeme. Además, no dejamos que los niños vuelen aviones, pero mi hermana puede arreglarlos, tal vez aprendió y decidió ir a dar un paseo, dijo la rubia con un tono orgulloso en su voz, como si fuera ella quien realizara esas hazañas. Voy al lugar de aterrizaje de lo que podría ser una nave espacial, dijo Bulma, sin molestarse en ocultar su destino. A pesar de que la vida real puede ser jodida a veces, ella confiaba en su hermana y, en cierto modo, en la confiabilidad de Hako, para que no se escondiera o mintiera sobre sus acciones, incluso si se volvieran terribles en el futuro. Las palabras de Bulma hicieron que Hako y Tiggs dejaran de hablar, e incluso el Elder Mori, el anciano que había traído al patrullero a la ciudad para comprar algunos suministros, miró hacia afuera. Chicas, ten cuidado. Ese podría ser el Saiyan que estoy buscando.
son una especie salvaje que destruye planetas. Envían a los niños al espacio para acabar con mundos débiles como este y luego los venden, aunque afortunadamente, este podría ser uno de los últimos que quedan, dijo Hako en un tono serio. Si el patrullero tomaba en serio su deber, era alguien responsable, su misión era comprobar si este niño sería un peligro para este mundo, y de ser así, tenía la autorización para eliminarlo. Drástico, pero era cierto que los Saiyajin tenían una terrible reputación en el cosmos, y detrás de ellos estaba el poderoso y despiadado Congelador, el sucesor del Rey Frío. No eran puros, llamándose a sí mismos maestros de la galaxia norte, ignorando la autoridad del Rey Galáctico y la Patrulla Galáctica. No me importa, solo quiero encontrar los restos de la nave, y si el chico Saiyan que dijiste aparece, no creo que sea una amenaza. Bulma mostró su arma, que no dudaría en usar si Goku la atacara de alguna manera. Claro, estaría en su intensidad más baja, pero no importa. Hako y Bulma hablaron un poco después de eso. La esperarían en la isla del Dr. Omori y llevarían al joven Saiyan con ellos para ser examinados, si es posible. Pronto, Bulma aterrizó frente a una pequeña casa construida en lo profundo de la montaña. Ella pudo localizarlo porque la nave de Goku había aterrizado cerca y el humo estaba ondeando en el cielo. Bulma volvió a convertir el avión en una cápsula y lo guardó en una pequeña bolsa que se colgaba alrededor de su cintura. Llevaba un vestido azul marino y su cabello estaba suelto y despeinado, pero si te diste cuenta, no era desordenado. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y un niño pequeño, de no más de 2 años, salió corriendo llorando. Estaba desnudo y parecía estar cubierto de espuma, con una cola marrón moviéndose sobre su espalda, dándole una apariencia salvaje. El niño no parecía hacer ningún ruido más allá del llanto, pero cuando vio a Bulma, se detuvo en seco, lo que el anciano que salió justo después de él aprovechó para abrazarlo. Pero el niño seguía mirando a Bulma como si no estuviera seguro de por qué esta persona lo estaba calmando. Parece que eres más inteligente de lo que todos piensan, chico, Bulma podría decir. Goku estaba irritado y enojado, pero no por lo que todos pensaban. Todo el mundo pensaría que estaba siendo salvaje y brutal como el Saiyajin, que ni siquiera quería bañarse, pero Bulma podía sentir las emociones de los demás, para que ella pudiera sentir las emociones del joven Goku. Había ira, había molestia, pero sobre todo, había una profunda tristeza, porque, ella no lo sabía, pero cuando lo pensó, el niño debe extrañar a sus padres, o al menos a su madre, que siempre pasó tiempo con él. Porque Bulma sintió la emoción del anhelo en el niño. Oh, ¿estás perdido, niño? Este lugar es peligroso para los más pequeños como tú, dijo finalmente el anciano después de que se dio cuenta de que Goku en sus brazos no estaba haciendo un berrinche. Vine aquí en una aeronave, tengo 3 propósitos para estar aquí. Primero, vine debido a la posible nave espacial estrellada cercana, deberías saberlo. Segundo, vine por el niño en tus brazos, alguien quiere verlo por ciertas razones, y tercero, vine a pedir tu entrenamiento, Son Gohan. Como estudiante del hombre más fuerte del mundo, Muten Roshi, eres famoso entre los conocedores. Bulma no quería mentir ni esconderse, los usuarios de Ki tan viejos como Gohan seguramente notarían sus pequeños juegos. Además, ¿por qué mentir? Ella vino con esa actitud. Ella no quería acercarse a Roshi, no porque fuera un pervertido, sino porque tenía la sensación de que no la entrenaría sin una buena razón. Gohan no solo pudo ayudarla, sino también suavizar su relación con el humano más fuerte del mundo. Incluso planeó qué tipo de revistas dar al anciano para que no fuera tan exigente. Entonces entra, parece que tenemos que hablar por un tiempo. Gohan notó el arma en la mano de Bulma que la chica nunca soltó, pero sin sentir ninguna amenaza en sus palabras o acciones, decidió invitarla a entrar.